Mi esposa me engañó en la regadera de mi abuela y mi propio hijo mintió para meterme a la cárcel. La venganza del destino fue brutal. Llegué con un ramo de rosas blancas para sorprenderla. Escuché risas en la regadera, risas de ella y de un hombre. Abrí la puerta del baño y el mundo se me vino encima. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando mi propio hijo se paró frente a un juez a mentir para destruirme. A todos los que están escuchando, esta es mi historia. Una historia de traición, de mentiras, y de cómo el destino, tarde o temprano, siempre cobra las cuentas pendientes. Hasta hace poco yo pensaba que tenía la vida completamente resuelta. Estaba casado con Sara, una mujer de 42 años con quien llevaba 18 años de matrimonio. Teníamos un hijo, Marcos, de 19, que ya cursaba su segundo año de la carrera en una universidad privada. Mi casa no era cualquier propiedad. Era el hogar que heredé de mi abuela 5 años antes de conocer a Sara. Un lugar lleno de recuerdos familiares que yo cuidaba como un tesoro invaluable. Mi trabajo en una empresa de consultoría me exige viajar constantemente. Ese miércoles en particular, se suponía que estaría fuera de la ciudad hasta el viernes por la tarde. Sin embargo, las juntas con los clientes terminaron mucho antes de lo esperado, y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Quise darle una sorpresa a Sara. Pasé por la florería del centro y compré un ramo enorme de sus rosas blancas favoritas. Estaba genuinamente emocionado de verla, de abrazarla, de pasar un par de días extra juntos sin que ella lo esperara. Llegué a la casa aproximadamente a las 2 de la tarde. Lo primero que noté fue un coche desconocido estacionado en la entrada, un BMW plateado que jamás había visto en el vecindario. No le di mayor importancia. Pensé que sería algún vecino nuevo o quizás alguna amiga de Sara que había venido de visita. Entré a la casa con las flores en la mano, gritando con alegría, «Mi amor, ya llegué». Pero el silencio absoluto fue lo único que me recibió. De pronto, escuché claramente el agua de la regadera corriendo en el piso de arriba. Sonreí para mis adentros. «Perfecto», pensé, «voy a sorprenderla». Subí las escaleras con el ramo de rosas, imaginándome su cara de felicidad al verme, pero conforme me acercaba a nuestra recámara, comencé a escuchar algo que me heló la sangre. Risas, pero no eran risas de ella sola, eran las risas de un hombre y de Sara juntos, con una complicidad íntima que yo no escuchaba en nuestra cama desde hacía muchísimos años. El corazón se me aceleró, las manos me empezaron a temblar. Caminé lentamente hacia la puerta del baño, rogando internamente que estuviera equivocado, que mi mente me estuviera jugando una broma cruel. Pero cuando abrí esa puerta, todo mi mundo se derrumbó en un instante. Ahí estaba mi esposa de 18 años, la madre de mi hijo, completamente desnuda bajo el agua de la regadera de la casa de mi abuela. Y junto a ella, un tipo que jamás había visto en mi vida, David, como después supe que se llamaba. Un sujeto de unos 30 años, fornido, con todo el aspecto de alguien que pasa más tiempo en el gimnasio que trabajando. El tipo me vio primero. Tuvo el descaro de intentar calmarme, levantando las manos como si yo fuera el intruso en mi propia casa. «Espera, espera, podemos hablar de esto. Puedo explicarte», me dijo con un tono ridículamente tranquilo. Mientras tanto, Sara gritaba histérica y se tapaba con una toalla, como si el pudor le importara en ese momento. Algo en mi cerebro hizo cortocircuito. Verlo ahí, tan cómodo, tan relajado en mi regadera, en la casa que me heredó mi abuela, me cegó por completo. No lo pensé, simplemente actué. Lo agarré de los hombros y lo estampé contra los azulejos de la pared. Le solté 2 golpes directos en la cara antes de que Sara lograra interponerse entre nosotros, gritando que lo iba a matar, que estaba loco. El tipo terminó en el suelo del baño, sangrando profusamente de la nariz, mirándome con terror. Le grité que tenía exactamente 5 minutos para largarse de mi propiedad, o yo mismo llamaba a la policía. Salió corriendo del baño medio vestido, chorreando sangre por toda la escalera, dejando un rastro que tardé horas en limpiar. Y Sara, mi esposa, la mujer que juró amarme en salud y enfermedad, se fue corriendo tras él. Me gritó desde la puerta que yo era un psicótico, un violento,
que jamás iba a perdonarme lo que acababa de hacer. Pero las cosas apenas estaban comenzando a ponerse verdaderamente difíciles. 2 días después de ese incidente, yo estaba en mi oficina, en medio de una junta importantísima con clientes internacionales. Estábamos cerrando un contrato que representaba meses de trabajo cuando, de repente, la puerta de la sala de juntas se abrió y entraron 2 policías uniformados. ¿Elías Mendoza?, preguntó uno de ellos. Todos en la sala se quedaron en silencio, mirándome. Tiene que acompañarnos. Tiene una orden de arresto por agresión en 3er grado. Me esposaron ahí mismo, frente a mis colegas, frente a mis clientes. Fue la humillación profesional más grande de toda mi carrera. Me sacaron del edificio como un delincuente mientras todos observaban desde las ventanas. David, el amante de mi esposa, me había denunciado. Pasé esa noche entera en la cárcel del Ministerio Público, sintiendo el frío del cemento en los huesos, rodeado de gente que había cometido crímenes reales, mientras yo intentaba procesar cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Mi abogado logró sacarme bajo fianza al día siguiente, pero cuando llegué a mi propia casa, la casa de mi abuela, la llave no entraba en la cerradura. Sara había cambiado todas las chapas y había conseguido una orden de restricción temporal en mi contra. Legalmente, no podía acercarme a mi propio hogar. Tuve que irme a un hotel de paso, viviendo únicamente de la maleta que traía del viaje de negocios. Dormía en un cuarto que olía a humedad, comía lo que podía, mientras seguía pagando religiosamente la hipoteca de la casa, el internet, los servicios y hasta la colegiatura carísima de la universidad privada de mi hijo. Pero lo que verdaderamente me desgarró el alma, lo que casi me destruye por completo, fue la reacción de Marcos, mi hijo. Ese muchachito al que yo le enseñé a manejar cuando cumplió 15 años. Al que entrené durante años en el equipo de fútbol de su escuela, levantándome a las 6 de la mañana cada sábado para llevarlo a sus partidos. El niño al que le pagué clases de inglés, de natación, de todo lo que pidió. Ese mismo hijo me mandó un mensaje de texto frío, distante, cruel. Me dijo que estaba profundamente avergonzado de mí, que no lo buscara hasta que arreglara mis problemas de ira. Se quedó a vivir en la casa con su madre, apoyándola incondicionalmente en todo, mientras yo pagaba cada peso de su existencia desde un cuarto de hotel miserable. A las 2 semanas llegó el día de la audiencia para determinar si la orden de restricción se haría permanente. Yo confiaba ciegamente en que el juez vería la verdad, en que entendería que yo había reaccionado de esa manera porque encontré a mi esposa siéndome infiel en mi propia casa. No contaba con lo que estaba a punto de suceder. Mi propio hijo, Marcos, se subió al estrado como testigo de Sara. Me miró directamente a los ojos con un desprecio que jamás había visto en su rostro, un desprecio que no reconocí, que no entendí de dónde venía, y comenzó a mentir. Le dijo al juez, bajo juramento, que yo era un hombre controlador y abusivo. Inventó, palabra por palabra, que durante toda su infancia me tuvo miedo, que yo vigilaba obsesivamente todo lo que pasaba en la casa, que monitoreaba cada movimiento de Sara. Dijo que su madre vivía oprimida bajo mi supuesto régimen de control. Fue un golpe tan bajo que casi me quita el aliento. Sí, teníamos reglas claras en la casa, pero eso se llama educación y estructura familiar. Sara siempre me pidió explícitamente que yo me encargara de las finanzas y de los asuntos administrativos del hogar porque a ella no le gustaba lidiar con esas cosas. Y ahora mi propio hijo usaba eso para pintarme como un monstruo manipulador. Sin embargo, el juez fue más astuto de lo que esperaban. Escuchó atentamente el testimonio de Marcos, pero también revisó toda la evidencia. Al final, dictaminó que no existían pruebas concretas de ningún patrón de violencia hacia Sara. Reconoció que mi pelea con David fue un incidente aislado, claramente provocado por el descubrimiento de la infidelidad en circunstancias extremadamente traumáticas. Me devolvieron mi casa, pero Sara, por supuesto, no iba a rendirse tan fácilmente. Inmediatamente solicitó el divorcio y pidió absolutamente todo lo que se le ocurrió: pensión alimenticia mensual, la mitad de la casa de mi abuela y la totalidad de nuestros ahorros conjuntos. Afortunadamente, mi abogado era excepcionalmente bueno en su trabajo. Conseguimos acceso a los estados de cuenta completos de las tarjetas de crédito de Sara, y lo que encontramos fue devastador para su caso.
Resulta que la pobrecita mujer oprimida llevaba 8 meses completos de aventura con David. En ese tiempo se habían gastado más de 15,000 pesos de nuestra cuenta conjunta en hoteles de lujo, en cenas románticas en restaurantes exclusivos e incluso en regalos de ropa y accesorios para el amante. Encontramos cargos específicos en hoteles de alta gama en ciudades donde ella me había dicho que iba a retiros espirituales con sus amigas. Presentamos absolutamente todo en el juicio de divorcio. Cuando el juez vio que Sara se había gastado el dinero de la familia en moteles y regalos para su amante, mientras yo trabajaba para mantener el hogar, se le terminó el teatro de víctima. Como la casa era una herencia propia que recibí años antes del matrimonio, el juez dictaminó que se quedaba completamente conmigo. A Sara únicamente le correspondieron 12,000 pesos por algunas mejoras menores que se hicieron a la propiedad durante el matrimonio y 25,000 pesos de los ahorros para que pudiera empezar de nuevo. Ni un solo peso de pensión alimenticia, porque el juez argumentó textualmente que una mujer que tiene la capacidad de gastarse 15,000 pesos en hoteles claramente tiene perfecta capacidad para administrarse y conseguir trabajo. Cuando salimos del juzgado, Marcos me estaba esperando afuera. Se me acercó furioso, gritándome que era un egoísta miserable por dejar a su madre en la calle. Yo lo miré fijamente, con una calma que me sorprendió a mí mismo, y le dije: «Tú mentiste bajo juramento para destruirme. Te paraste frente a un juez a inventar historias para mandarme a la cárcel. Desde este momento exacto, te quedas sin un solo peso de mi parte. Si tanto apoyas a tu madre, pídele a ella que te pague la carrera universitaria». Lo bloqueé de todas las redes sociales, de mi teléfono, de mi vida entera. Me dolió profundamente, por supuesto que me dolió. Era mi único hijo. Pero simplemente no puedes mantener económicamente a alguien que activamente intentó destruirte y meterte tras las rejas. Pasaron 2 años desde entonces. Yo rehice mi vida completamente en la casa de mi abuela. Remodelé algunas habitaciones. Creé un espacio de trabajo en casa. Adopté un perro. Aprendí a disfrutar de la paz absoluta y del silencio reconfortante de un hogar sin traiciones. Sara, según me enteré por familiares, terminó viviendo en el sofá de su hermana porque su gran amor, el famoso David, la abandonó en cuanto se le acabó el dinero. Resulta que mantener una amante es muy diferente a sostener una relación real con una mujer de 40 y tantos años sin ingresos propios. Marcos tuvo que abandonar la universidad porque simplemente no pudo pagarla. Consiguió trabajo en una pizzería ganando el salario mínimo. Se casó con su novia de la carrera, Emma, pero yo ni siquiera me enteré de la boda hasta que mi hermano me lo comentó meses después. Hace apenas unas semanas, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Emma, la esposa de Marcos. Estaba completamente destrozada, llorando sin control. Me contó que Marcos había salido exactamente igual que su madre. Lo acababa de descubrir siéndole infiel con una mujer casada que conoció precisamente en el lugar donde trabaja Sara. El esposo de la otra mujer los descubrió, reunió todas las pruebas y se las envió directamente a Emma. Ella no lo pensó 2 veces. Vació la cuenta bancaria que compartían, le aventó el anillo de bodas en el estacionamiento del edificio donde vivían y lo corrió de su vida para siempre. Entonces comenzaron las llamadas de Marcos. Me marcaba llorando, completamente desesperado, diciéndome que se iba a quedar en la calle porque no tenía dinero para pagar la renta del mes siguiente, que le iban a quitar el coche por falta de pagos. Me pidió perdón entre sollozos. Dijo que había creído ciegamente en las mentiras de su madre y que por favor, lo ayudara a salir adelante. Unos días después llamó Sara, también llorando desconsoladamente. Me pidió dinero para un depósito de un departamento porque ya no la aguantan en casa de su hermana y prácticamente la están corriendo. Les dije exactamente lo mismo a los dos. El perdón es completamente gratis. Pueden tenerlo. Pero la confianza y el apoyo económico se ganan con años de acciones consistentes, no con lágrimas de último momento. Ustedes dos decidieron que yo no era parte de su familia el día exacto en que se pararon frente a un juez a mentir descaradamente para destruirme. Ahora, les toca vivir con las consecuencias de las decisiones que tomaron.
Hoy sigo solo, pero increíblemente tranquilo. Tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi paz mental. Aprendí la lección más valiosa de mi vida. La sangre te hace pariente, pero únicamente la lealtad te convierte en familia verdadera. Y a ellos dos, sinceramente les deseo toda la suerte del mundo en sus respectivas situaciones. Pero de mi parte, no van a recibir ni un peso más. El puente que existía entre nosotros no solamente se quemó, yo mismo recogí las cenizas y las tiré al río. A todos los que están escuchando, quiero que reflexionen sobre algo profundamente importante. La traición no siempre viene de extraños. A veces, las personas que más daño nos pueden hacer son precisamente aquellas que duermen bajo nuestro mismo techo, aquellas a quienes les damos nuestra confianza absoluta. Pero también aprendí que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no necesariamente al otro. Perdoné a Sara y a Marcos para liberarme yo del resentimiento. Sin embargo, perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir que las mismas personas vuelvan a tener el poder de lastimarte. Establecer límites no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que finalmente aprendió a valorarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Han enfrentado alguna vez una traición de alguien cercano? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Creen que el perdón implica necesariamente dar segundas oportunidades? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque este tema da para una conversación muy profunda. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.